Uno de los órganos del consorcio es el administrador, que es el órgano con facultades ejecutivas, es decir, que actúa como mandatario de los propietarios, como mandatario de la asamblea de propietarios, que es el órgano deliberativo y el órgano de gobierno, y debe cumplir las instrucciones o las directivas que las asambleas le imparten. Además, por supuesto, tiene que dar cumplimiento con todas las obligaciones y va de suyo que es titular también de las facultades que se indican en el texto legal. El administrador cumple la función principal de ser el representante legal de la persona jurídica consorcio. Es decir, que todos los actos jurídicos imputables a la persona jurídica deben ser otorgados por medio de su representante, esto es, en la cabeza del administrador, que puede ser una persona física o una persona jurídica. Y además, nada obsta a que sea uno de los integrantes del consorcio, es decir, que puede ser un propietario, pero un propietario que reúne los requisitos que imponen las legislaciones locales. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires es la Ley 941, que regula la actividad de los administradores de consorcio. Para el análisis de esta figura conviene tener a la vista algunos artículos, así que voy a compartir una pantalla. Obsérvese que el artículo 2065, que es el que define al administrador, indica que el administrador es el representante legal. Debe tenerse en cuenta también que el artículo 2044, el que indica que el consorcio es persona jurídica, también dispone que los órganos del consorcio son la asamblea, el administrador, es de ahí que surge la naturaleza, y el consejo de propietarios. Y luego se dispone que actúa como un mandatario, es decir, en virtud de una disposición legal que los convierte en mandante y mandatario a los distintos órganos. Entonces la asamblea es el órgano mandante y el administrador es el órgano mandatario. Es decir, la asamblea es quien imparte las directivas y quien las ejecuta, de ahí que se le diga el órgano ejecutivo, es el administrador. Se indica que puede serlo un tercero o que puede serlo un propietario y que puede ejercerse la administración tanto por persona humana como por persona jurídica. La designación y la remoción corresponde a la asamblea. Corresponde a la asamblea. Y aunque no se diga expresamente acá en esta norma, también la asamblea es quien fija la remuneración, es decir, quien acepta o rechaza la remuneración pedida por el administrador. Nótese que se dispone algo importante, que es la designación del primer administrador, porque la asamblea puede funcionar cuando el consorcio ya está en su ciclo habitual, cuando ya está funcionando, pero el primer administrador debe designarse en el reglamento y como se conoce, la redacción del reglamento en su origen no puede ser considerado un contrato todavía, sino que es una expresión de voluntad unilateral, porque lo redacta el titular de dominio que afecta el inmueble al régimen de propiedad horizontal. Luego, cuando se adquieren las distintas unidades funcionales, ahí los nuevos propietarios adhieren a ese reglamento y ahí toma su naturaleza contractual. Nótese que el artículo dispone lo siguiente: el administrador designado en el reglamento cesa
en oportunidad de la primera asamblea si no es ratificado. Es decir, quien afecta el edificio dispone, indica unilateralmente quién es el administrador, pero en la primera asamblea se consulta con los propietarios y los propietarios son quienes deciden si continúa ese administrador o si se designa uno nuevo. Y esa primera asamblea tiene una fecha, tiene un momento fijado para la reunión, que es dentro de los 90 días comenzados a contar desde cualquiera de los dos eventos, el que ocurra primero. Puede ser desde que se cumplen 2 años de otorgado el reglamento o desde que se ocupan la mitad de las unidades funcionales. Es decir, si la fecha de otorgamiento, por ejemplo, es del día 6 de septiembre del año 2020, bueno, el día 6 de septiembre del año 2022 comienza el plazo de 90 días para realizar la primera reunión, la primera asamblea. Y en esa primera asamblea, dentro de esos 90 días, se ratifica o se remueve el administrador designado. Y si antes de los 2 años se vende o se ocupan, no es necesario que se hayan vendido, porque si el edificio está en construcción se pueden ir entregando las distintas unidades funcionales ya en virtud de una instrumentación provisoria como un boleto de compra-venta o como el mismo instrumento que constituye el fideicomiso, si es que el edificio se ha construido con esta modalidad. Entonces, cuando se ocupan la mitad de las unidades funcionales, también comienza a correr el plazo de 90 días para la primera asamblea. Nótese lo que se dispone. La primera asamblea debe realizarse dentro de los 90 días de cumplidos los 2 años de otorgamiento o del momento en que se encuentran ocupadas el 50% de las unidades, lo que ocurra primero. Y luego, sencillamente, se dispone que los administradores sucesivos son nombrados y removidos por la Asamblea y no se requiere expresión de causa. Va de suyo que no es necesario expresar una causa, puesto que los propietarios pueden o no estar conformes o pueden preferir otro administrador y lo pueden remover como cualquier persona que puede contratar con las personas que quiera. Es decir, el vínculo jurídico de los propietarios o de la asamblea, si se quiere, expresada en la asamblea con el administrador es un vínculo de naturaleza civil, no es un vínculo laboral, no es un vínculo regido por una relación de dependencia. Existe una prestación civil en virtud de una contraprestación que es una suma en dinero. Y quien contrata una prestación civil, es decir, una locación de un servicio, puede en cualquier momento, sin expresar causa, cambiar de persona, como una persona física puede decidir no ir más a tal odontólogo y va a otro, o no contratar más a tal persona empleada doméstica y contrata a otra. De la misma manera, el consorcio puede decidir dejar de contratar a este administrador y contratar a otro. Es decir, no se requiere expresión de causa y mucho menos está bien aclarado porque existe una confusión a veces demasiado frecuente, que es la de confundir la remoción del administrador con la reforma del reglamento. De ninguna manera se requiere reformar el reglamento para remover al administrador, para que se tenga noción de lo que esto significa. Y por supuesto que trasladado a otro ámbito es una comparación grosera, pero que tiene la ventaja de ser claro. Creer esto que para remover el administrador hay que modificar el reglamento sería como creer que para elegir un nuevo presidente hay que modificar la Constitución Nacional. No, no es así. Con el mismo reglamento, con el mismo estatuto, los administradores van entrando y van saliendo por decisión de la Asamblea, que no está conforme con los servicios de uno y contrata a otro. Es muy simple el sistema de remoción. Ahora, no basta con el conocimiento para la comprensión acabada de la figura del administrador,
no basta con el conocimiento de las normas civiles, del Código Civil, porque como se dijo, también las autoridades locales dictan las normas que regulan la actividad, que dan creación a el registro de administradores de consorcios, que deben ser personas que tienen una capacitación específica para esta actividad, que luego se inscriben en este registro y recién en tales circunstancias están autorizados a prestar este servicio. Como se dijo, la ley de la Ciudad de Buenos Aires que regula esta actividad es la 941, pero la provincia de Buenos Aires y las otras provincias, casi todas también tienen su regulación legal para esta actividad. Y nótese que es importante que se fija el plazo de ejercicio del administrador en el artículo 13 de la ley 941, y todas las leyes provinciales tienen una disposición semejante. El plazo se fija en 1 año. Esto significa que la continuidad o remoción del administrador debe ser sometida a votación en asamblea una vez al año. Si el edificio en cuestión lleva a cabo una asamblea anual, entonces en todas las asambleas ordinarias debe someterse a votación la continuidad o remoción del administrador. Si el edificio en cuestión tiene designada en el reglamento 2 asambleas al año, es decir, cada 6 meses, y bueno, asamblea de por medio debe someterse a decisión si el administrador es removido o continúa en sus funciones. Véase lo que dispone esta norma. El administrador designado en el reglamento, la primera parte es idéntica al artículo 2066. Cesa en oportunidad de la primera asamblea si no es ratificado, la que debe realizarse dentro de los 90 días de cumplidos los 2 años de otorgamiento, o del momento en que se encuentren ocupadas el 50% de las unidades funcionales. Es decir, con el uso de las funciones cortar y pegar, se redactó esta norma. Pero luego se colocó el agregado, se incorpora este párrafo que dispone: el administrador tiene un plazo de 1 año para el ejercicio de su función. Por eso indiqué que una vez por año en la asamblea ordinaria se debe someter a decisión la remoción o la continuidad del administrador. Y luego se indica cuál es la mayoría requerida y se dispone que es designado, renovado o removido por la asamblea ordinaria, bueno, o extraordinaria en su caso, si es que hubo una renuncia intempestiva, un fallecimiento del administrador. Y se requiere la mayoría absoluta establecida en el artículo 2060 del Código Civil y Comercial. Se alude entonces a la mayoría absoluta, es decir, a más de la mitad, tomando como base el total de propietarios, no los presentes en asambleas, y además que referido al cómputo debe formarse la voluntad con la doble exigencia, es decir, mayoría absoluta de unidades funcionales cuya sumatoria de partes indivisas también arroje la mayoría absoluta de porcentuales. Dejo de compartir y luego se indica cuáles son las facultades y cuáles son las obligaciones del administrador, pero en rigor de verdad son las mismas facultades y las mismas obligaciones de todo representante legal. Así que es quien precisamente representa, es decir, otorga actos que obligan al consorcio ante las autoridades públicas, ante las autoridades administrativas, quien interviene en los juicios, sea como parte actora o sea como parte demandada, tiene derecho a una remuneración, se le impone también la obligación
de mantener el consorcio asegurado, la obligación de atender a todos los gastos de mantenimiento y de conservación, la obligación de practicar la liquidación de las expensas comunes, la obligación de recibir la cobranza de esas expensas, y va de suyo que como todo administrador tiene la obligación de rendir cuentas, la obligación de rendir cuentas documentada, ¿sí? Presentando todos los comprobantes, todos los balances y los comprobantes. Rinde cuentas ante la asamblea, es decir, ante su mandante. En periodos que se llaman en ejercicios, que generalmente disponen los reglamentos, los ejercicios son anuales. Es decir, que en la práctica, de manera conjunta, una vez por año, el administrador rinde cuentas ante la asamblea. La asamblea aprueba o no esa rendición de cuentas, y suele ser en la misma asamblea también que se decide sobre su continuidad o sobre su remoción. Con esto doy por terminado el tratamiento de este órgano. Espero que les haya sido de utilidad y les doy las gracias por dedicarme su tiempo. Hasta la próxima.